Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group. Bueno, como todos los domingos, estamos junto al licenciado Daniel Garro. Daniel, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, claramente el tema de la semana ha sido esta avalancha impresionante de decretos o de cierres de organismos, fusiones, reestructuraciones, porque recordemos que el día martes se terminaba el plazo de las funciones delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, con el cual podía hacer reformas sin pasar por el Congreso. Muy bien, hubieron cierres de organismos, fusiones de organismos, reestructuraciones de organismos, eliminación de direcciones y programas en lo que hace a la parte burocrática, digamos. Y por supuesto, como siempre ocurre, hubieron muchas fake respecto a que se cerraban tales programas, no iban a entregar medicamentos. Nada de eso es verdad. Simplemente hay reestructuraciones. ¿Por qué? Porque todos estos organismos, programas, direcciones, eran utilizados por los gobiernos anteriores, sobre todo por el último, para cajas políticas. Entonces la idea es cerrar lo que no sirve, reestructurar y hacer eficiente lo que tenía programas más o menos que servían, y hacer eficiente el proceso. Es decir, habían lugares donde el 80-85% de los empleados eran administrativos. Eso es claramente caja política. La idea es que eso no puede existir más. Por supuesto que lo que más causó revuelo, digamos, las cosas que más causaron revuelo fueron, en primer lugar, el cierre de Dirección Nacional de Vialidad, la fusión y puesta dentro de algún ministerio sin tanta autonomía de organismos como el INTA, el INTI, y por supuesto en el caso específico, por ahí de Mendoza, lo que respecta al Instituto Nacional de Vitivinicultura, que va a quedar con el mismo nombre, pero va a dejar de tener autonomía y prácticamente lo único que va a hacer es certificar calidad siempre y cuando sea pedido por el bodeguero, el dueño del vino, o para los casos específicos en que otros países requieren certificaciones de un organismo estatal, entonces ahí sí lo va a tener que hacer. Pero todo lo demás lo pierde y por supuesto se tiene que reestructurar, porque obviamente como todo organismo estatal estaba lleno de cajas de todo tipo. Y además que siempre se presta para cuestiones de corrupción. Te apruebo tal cosa si me pagas tal peaje y demás. Entonces, la eliminación de todo esto ha sido el final de este año de facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Vamos a analizar específicamente el caso de Dirección Nacional de Vialidad porque existe una gran confusión, que es creer que el Estado tiene que hacer rutas y tiene que hacer caminos, porque esta es una creencia en realidad que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista científico. Si una ruta es importante para la economía, va a haber un privado que la va a hacer y por supuesto al hacerla tendrá que explotarla, cobrar peajes, en fin, etc. Si hay una ruta que no es rentable, el Estado no tiene por qué hacerla, y mucho menos que un mendocino, con los impuestos que paga cuando compra el pan acá, con ese dinero se asfalte una ruta donde pasan 2 autos en Formosa. Eso es absolutamente, no solamente ineficiente, sino injusto. Es decir, si esos lugareños quieren tener asfaltadas sus rutas por donde pasan 2 autos por mes, pues que lo hagan ellos y no que sea pagado con impuestos de otras provincias en donde hay gente acá que, por ejemplo en Mendoza o en Córdoba o en Neuquén, que con sus impuestos tienen que pagar el asfalto de una ruta, de un trayecto de ruta nacional en Formosa, donde a lo mejor pasan 2 autos. Es decir, todo va a estar bajo reestructuración y análisis. Se va a concesionar en una primera etapa casi 10.000 kilómetros de rutas nacionales. Recordemos que la parte nacional es alrededor de 40.000 kilómetros.
De esos 40.000, 10.000 se van a concesionar en una primera etapa y después el resto también, con la idea de que sea el sector privado quien las explote. Y si no es rentable que las explote el sector privado, pues los lugareños se tendrán que hacer cargo de eso, otra vez, en términos de eficiencia y de justicia distributiva. Es muy importante comprender que todo ese tipo de obras no es verdad que las tenga que hacer el Estado. Digo esto porque en Mendoza también se está empezando a hacer todo tipo de obra pública, rutas, puentes. Lo tiene que hacer el sector privado. El Estado no tiene que gastar un solo peso o dólar para hacer eso. Eso es keynesianismo puro y duro, que no solamente ha demostrado ser ineficiente, sino fuente de corrupción. De hecho, una ex presidenta de la Nación está preso por ello. Pero la corrupción, te diría que es lo de menos. En realidad el tema es que aunque lo dirigiera la Madre Teresa de Calcuta, es desde el punto de vista científico absolutamente ineficiente. Muchas gracias, Daniel. Hasta la semana próxima. Chao, hasta la próxima. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group.